Bueno, saludo a la amada iglesia de nuestro Señor, Jesús el Cristo, con la paz de Él. Sé que en el mundo que vivimos actualmente es un poco difícil la paz social, la paz en los pueblos, pero todo esto siempre es manejado artificialmente y es hecho por la élite ocultista, los Illuminati, los masones, los hijos del pacto, que ellos no son de ninguna nación, son de Israel, pero son ocultistas, servidores de Satanás, de Lucifer. Y algo que muchas veces no entienden el pueblo de Dios es que los judíos, así esa palabra judío, esa definición, ninguno de ellos le sirve a Dios en nada. Lo único que le sirven a Dios hoy en día de los israelitas es un grupo minúsculo que se conoce como los caraítas, que obedecen la ley de Moisés y el Antiguo Testamento sin agregados de ningún libro que incluya ciencias ocultas en sí mismo. Y estos libros que tienen ciencias ocultas son todo lo que se denomina como judío, todo lo que se denomina el Talmud y todo lo que tiene que ver con los distintos grupos internos. Todos trabajan con ciencias ocultas. Y el grupo peor de todos es del cual son miembros Javier Milei y Donald Trump. La secta Chabad Lubavitch, que es la que maneja toda la corrupción, la estafa, robo y saqueo de los pueblos. Esto está denunciado, lo que le digo, por un judío. No está denunciado por Adolfo Hitler. Está denunciado por un judío, cansado de la estafa a la sociedad argentina, al pueblo argentino, al país de los argentinos y a todos los lugares en donde están. Y da la orden, los grupos, todos quienes son de la comunidad judía en la Argentina, que son los saqueadores. Usted lo puede buscar a ese libro, bajarlo gratuitamente, que ese libro es antes de Milei. Así que Milei ni existía cuando ese libro se escribió. ¿Cómo se llama? La mafia judía en la Argentina. Fabián Polanski. Búsquelo, bájelo y vea los nombres de quiénes son, para que sepa qué es lo que están haciendo en la Argentina. El saqueo más grande de la historia están haciendo en este gobierno hoy, peor que nunca jamás. Le están robando a los discapacitados, a los jubilados, a los niños y a los enfermos todo lo que le corresponde. Miren, para darle un datito antes de entrar, porque es muy importante escuchar lo que están haciendo. Todo lo jubilado y todo lo que tiene que atender el país en cuanto a gasto es el 0,5% del Producto Bruto. Escúcheme bien, 0,5%. ¿Sabe cuánto están pagando de intereses para los amigos? El doble de lo que se debe pagar. Eso implica pagar 10 veces más en intereses de lo que hay que pagarle mensualmente a los jubilados. O sea que a los jubilados, lo de los jubilados que no le pagan, o lo que le pagan a los jubilados, le pagan casi un año con un mes de interés que le pagan a los amigos. Por eso dicen, todo marcha de acuerdo al plan. El saqueo. Eso es lo que denunció este judío de la comunidad judía, Fabián Polanski. No podía tolerar ya semejante, y de encima de eso deuda. Piden dólares, se llevan los dólares y te dejan la deuda. Así que si los argentinos no aprenden, pero va a venir alguien que le va a dar un alivio a los argentinos. ¿Dónde? En la gran tribulación. 3 años y medio antes de la gran tribulación, le va a dar un alivio. Pero antes de ir a ese tema, lo que quiero sí mencionarle es lo que vamos a hacer después de estos temas, pues vamos a hablar de las señales antes del fin, lo que ya está hecho, lo que se viene haciendo,
y lo que vamos a hacer en algunos programas del futuro, porque hay algo que yo quiero y deseamos dejar bien claro. Hay cosas que se utilizan hoy en nuestros días en la enseñanza y la predicación, hablando de cuándo va a ser el arrebatamiento, y se utiliza textualmente los evangelios de Mateo, Marcos o Lucas, en donde Jesús nunca habló de eso. Pero como los que escuchan, la mayoría no saben que Jesús nunca habló ahí de ese acto del arrebatamiento, lo asumen, como cualquier persona que ignora. Asume como que ese es el momento que Jesús habló, y eso es totalmente falso. Luego toman para confirmar eso, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 12, y el apóstol Pablo nunca habla del rapto, del arrebatamiento, nada. Y con esos puntos manipulan a mucha gente, haciéndole creer que ellos van a estar en la semana 70 cuando la promesa de Dios lo invita a que no estén a través del arrebatamiento. Ese tema lo vamos a ver antes de ingresar a los temas de la semana 70. Y aunque hacemos constante alusión, es porque el texto que tomamos lo requiere. También antes de ese tema, vamos a hablar verdaderamente del rapto, cuándo va a ser y cómo va a ser, que es el último punto antes de la semana 70, y vamos a hablar levemente, básicamente, para que entienda la Iglesia de Jesús, quiénes son los judíos. Los judíos honestos, que son parte de la sociedad humana digna, es un mínimo, casi inexistente. Los caraitas, que sirven de acuerdo a la ley de Moisés y al Antiguo Testamento, y es el remanente fiel de Israel. El otro 95% se dedican al fraude, la estafa, robo, saqueo y todo tipo de fraude y engaño. En todas las naciones de la tierra, porque ellos no son de ninguna. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque ya lo vienen haciendo de hace más de 250 años. Pero ese va a ser un tema cuando hablemos de lo judío. Entonces, muchos de la iglesia evangélica creen que al mencionar judío, el pueblo de Dios, no, ellos no son el pueblo de Dios, en el sentido de que hoy tengan algo que ver con eso. No tiene nada que ver absolutamente para nada. Cuando Jesús implante su reino, la gran mayoría de estos van a pasar por la guillotina y se van a ir directamente al infierno. Ninguno de eso va a quedar. Ahí se van a entender que no son del pueblo de Dios. El sobrenombre o dicho de judío no significa nada viviendo una vida de robo, saqueo, estafa y mafiosa. No significa nada. ¿Usted cree que Dios lleva mafioso de acá en la tierra al reino de los cielos? Bueno, eso solamente puede ser una suma ignorancia de la santidad de Dios. ¿Cómo le va a llamar pueblo de Dios? Aunque por sangre o origen vengan de Abraham, Isaac y Jacob y eso, pero eso no le da la entrada al reino de los cielos, viviendo en lo que hacen con la humanidad. Todos esos detalles, alguna cosita le voy a dar cuando hable de quién son realmente los judíos. ¿Quiénes son realmente? Mínimos detalles para que usted piense. ¿Qué piensan de nosotros, de la sociedad, etcétera? Ese va a ser los temas finales. Ahora lo que voy a mencionar es las señales del momento que vivimos, de lo que va a pasar. ¿Qué va a haber antes del arrebatamiento? Va a haber una guerra mundial. ¿Por qué? Porque necesitan los judíos introducir temor y temblor en la tierra y espanto, porque ellos planean esto. Por eso ellos tienen sus búnkeres, sus lugares de seguridad. El resto, espanto y saqueo. ¿Y cuál es el asunto? Para implantar a su Mesías, al anticristo, la bestia de Apocalipsis 13. Y usted sepa muy bien que cuando hablemos de eso, usted va a ver el testimonio que Dios lo dijo. Lo dijo a través de Isaías, lo dijo a través de Daniel, que este hombre es judío, es israelita. Y Jesús también lo dijo. Cuando Jesús dijo, si otro viniera en su propio nombre, siendo israelita, a ese recibiréis. No le dijo israelita, pero ellos no van a recibir a otro que no sea israelita de la familia. ¿Entiende? Entonces ellos van a recibir ¿a quién? Al anticristo, la bestia. Entonces, todo lo que se dice judaísmo y la orden judía y todo el Talmud y todo eso es el satanismo de la Torá
anti-Israel de Dios y preparando el camino del anticristo. Cuando venga la bestia, los judíos van a poner toda la plata que saquearon para que él pueda gobernar exitosamente los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel y del Apocalipsis de Juan. Entienda cómo son las cosas. Esto es lo que está oculto a la sociedad, oculto a los países, y por eso los países viven la tragedia que viven constantemente, y ponen sus agentes ahí, que creo en Dios, qué sé yo, y después mata y hace un descalabro porque odian al resto de la humanidad. Eso se lo voy a mostrar quiénes son realmente los judíos. Entonces esas son las cosas fundamentales que van a venir después de hablar de las señales de este tiempo. Y habíamos dejado en el programa anterior en un punto de paz y seguridad y las distintas cosas del pacto. Y esto lo hago, simplemente lo leo para que usted vaya entrando en los versículos bíblicos, en la profecía, para cuando llegue el momento de hablar usted ya tenga una idea básicamente de eso y pueda comprender fundamentalmente estas cosas. Y también los gráficos que venimos mostrando son la forma de mostrar que es imposible ciertas cosas que dicen. Y ahí vamos a demostrar con esos gráficos, poniendo lo que Dios dice cada cosa en su lugar, cómo es imposible que el arrebatamiento sea en donde esté mencionado en Mateo, Marcos, Lucas 24, Mateo 24, Lucas 21 o Marcos 13. Ahí no habla de eso, ni aparece, ni siquiera se alude a eso. Lo que está hablando allí Jesús es cuando Él implanta el reino milenial. Y lo mismo es en 2 a los Tesalonicenses 2, del 3 al 2. Ahí está hablando de la vida del anticristo, la bestia, de qué va a haber en el mundo, cómo va a estar la iglesia en apostasía. Eso es una señal de que Él está, del tiempo de Él, una enorme apostasía mundial. Luego, Él profana el templo, pero eso ya es 3 años y medio después del pacto. Y después, cuando Jesús venga en gloria, no a llevar su iglesia, la gloria de su majestad y su resplandor, es cuando Él viene a implantar el reino de Dios, después de terminar la semana 70. ¿Quién ve el rapto ahí? Está viendo otra realidad. Y muchos se confunden y entonces ubican experiencias y revelaciones que el Señor le dio en lugares totalmente equivocados. Porque ya vienen mal enseñados, mal educados, interpretan mal las escrituras, y el resultado es que aquello que Dios le da para bendición de la iglesia termine siendo un problema, porque ellos los malinterpretan constantemente. Entonces ingresemos en el punto número 5 de los temas que venimos tratando. Es en donde vemos con total claridad de que se iba a hablar en el mundo, como señal del tiempo de fin, de paz y seguridad. Una de las cosas que se viene hablando desde la Primera Guerra Mundial, de paz y seguridad. De que el mundo necesita paz y seguridad, y de traerse, pero mientras tanto se van haciendo bombas atómicas, se van haciendo un montón de cosas para prevenir cualquier tipo de dificultad. Mire que eso son para prevenir dificultades. Todo eso es totalmente diabólico para traer destrucción. Y todo es gobernado de tal manera detrás de escena. Si usted mira, y usted es cuidadoso, pero como no va a poder observar y verlo si no está educado y enseñado sobre quiénes realmente están haciendo todos los desastres mundiales. Usted va a ver que por ahí circula, y siempre va a encontrar información, en donde Donald Trump está totalmente rodeado de judíos. Usted mira otra imagen y va a ver que Putin está totalmente rodeado de judíos. ¿Qué es esto? El verdadero control. Putin le sirve a ellos. Donald Trump, ¿a quién le sirve? A ellos. Pero la gente cree que siempre es una visita a la casa de gobierno, no a decirle cómo tienen que hacer las cosas para el reino del anticristo. Entonces, cuando usted ve esto, aprenda. Cuando usted ve que Milei dijo que se iba, todos los viajes sabe que hizo Milei, lo hizo para visitar a rabinos ocultistas en las distintas partes del mundo, y después tapó todo eso con
cualquier ridiculez por ahí, diciendo cualquier barbaridad, atacando a los presidentes de otros países, para salir en el diario y tapar lo que estaba haciendo. Se fue a visitar a la orden judía, a los distintos autoridades, como hay a la tumba donde fue a dar gracias, a los rebes. Tremendo. Y a la Argentina le hace creer que está... Bueno, y esto lo digo para que despierten. Ingresando a esta señal que he mencionado, ¿en dónde se menciona que va a haber un pacto de paz y seguridad? Algo dijimos en el programa anterior y vamos a retomar desde allí. En Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, verso 27, de la versión de Casiodoro de Reina, 1569, dice, verso 27, en una semana ya son 70, ¿vio la semana 70? Confirmará el pacto por muchos. Y después da el vistazo de todo lo que va a suceder. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento. Todos saben que este es el anticristo, la bestia. La profecía, que lo que el Señor habló en todos los profetas. Hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. Hasta que terminen todo lo que tiene que ver con el imperio de los Rothschild, con el imperio de los judíos talmúdicos cabalistas, con el imperio de el Mesías falso, el anticristo, la bestia, hasta que no quede uno. ¿Y cómo va a ser eso? A través del juicio que Jesús va a hacer cuando implante su reino. A todos aquellos que no querían que yo gobierne, tráiganlo aquí delante de mí y decapítenlo. Esa es la sentencia, y eso va a pasar. ¿Y sabe quiénes van a ser? La mayoría de los judíos de hoy. Aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios. Son enemigos de la sociedad humana. Odian al mundo en el que viven. Por eso Dios le dijo en Deuteronomio, pero no en esta versión bíblica de Casiodoro de Reina 1569, en la Reina Valera 1960 no está. Porque ahí sacaron todo lo que moleste a los judíos. Dios dice, de ser posible los sacaría del mundo, de la tierra, hablando de Israel. Porque Dios sabía lo que iban a hacer esta sociedad secreta, esta orden Illuminati, masónica, los hijos del pacto y los soldaditos. El odio que tienen a la sociedad humana, a los hijos de Adán, a los que Dios creó para redimirlo para su reino, lo odian ellos. Lo estafan, lo roban, saquean y producen todo tipo de quebranto. Todos los males que existen hoy vienen de ahí. Y esto no es una cosa que lo digo así por decir algo. Está totalmente probado. Están los planes, están todos los proyectos desde 1776. Eso todo se sabe. Entonces es muy necesario esta situación. Entonces, una semana, el pacto, ¿y dónde las condiciones esenciales del pacto? Primero a los Tesalonicenses 5:3 dice, y cuando digan paz y seguridad, eso se le reveló al apóstol Pablo, cuando digan paz y seguridad, ese es el título y el eslogan del pacto, paz y seguridad. Y te van a brindar todo, vio, cuando uno viene un presidente, normalmente dice, como un tal Menem en su momento, vamos a... En el primer gobierno, hacernos lo bonito, y en el segundo aniquilamos. Bueno, eso va a ser exactamente lo que va a hacer este hombre. Primero, él sabe que en el primer gobierno, los 3 años y medio primero, tiene que mostrarse como la persona más amorosa, bondadosa, el amor del Mesías. Probablemente se vista de blanco y ande hasta arrodillado caminando ante la sociedad. El dolor que va a tener por los problemas de la humanidad, el circo y el fraude de siempre, y va a ofrecer, vengan ciudadanos, qué mal que han hecho a los jubilados y a todos, qué mal lo han tratado, pasen a adorar, pasen a marcarse para cobrar mensualmente. ¿Y por qué no se lo daban antes? Porque se podían llegar a salvar. Ahora quieren asegurarse la perdición. Y los que necesiten por problemas habitacionales algo, preséntense. Para eso está el gobierno del anticristo, la bestia, para solucionar sus problemas en estos 3 años y medio primero, para que
haya abundante prosperidad y el pueblo disfrute lo que le corresponde, al pueblo lo que es del pueblo, ¿no? Y mientras tanto, como el pueblo también necesita circo, le van a dar pan y circo en esta ocasión, ¿vio? Corrupción a niveles. Usted sabe que el presidente de nuestro país habla de pedofilia. Sí. ¿Sabe que es parte de la secta que él está, tal actividad? Bueno, cuando este hombre, el anticristo, tome el gobierno, él va a dar libertad total a la pedofilia. Así que no se sorprenda que ahí lo tiene el discípulo, ¿eh? Además de eso, toda la corrupción va a ser pública, visual y de día. Ya lo he hablado en el programa anterior, pero quiero resaltarlo. En las plazas públicas, delante de las escuelas o de las universidades, en los campus, va a haber absoluta libertad sexual pública de día. Libertad sexual hasta con animales. Ojo, no vaya a ser que usted quiera discriminar a alguno de los practicantes, porque va a ir preso. Ojo con querer decir que está mal eso. Retomamos entonces, y estábamos tratando el tema tan importante de lo que va a pasar. Todo eso está revelado por el Señor, lo que le estoy mencionando. Esto es dado para bendición del pueblo, no porque sea agradable, sino para que sepan lo que va a pasar después, cómo va a ser la vida social. Sí, le van a dar dinero, le van a dar un sueldo universal, va a haber, van a dar crédito para la vivienda, crédito para todo, va a haber un boom económico, no va a haber fraude, no se va a perder así por sobreprecio, en discapacidad ni en ningún lado de eso, ¿vio? O los jubilados, o remedio por ahí, ¿vio? No se va a perder ahí. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo eso hoy son de la familia de los saqueadores universales del mundo. Y no lo van a hacer en ese momento. En ese momento ellos quieren ver el progreso, el avance y todas las cosas para que la gente compre su plan de gobierno de la segunda etapa. Esta segunda etapa de gobierno es la que la Biblia habla de la grande tribulación mundial, la cual no hubo ni habrá jamás. Entonces, ¿qué va a hacer este líder? Para que usted entienda lo que viene en el juicio de Dios del Apocalipsis, ahí van a ocurrir los juicios. Va a haber juicios similares antes, muy similares antes, en el periodo de la iglesia. Y estos van a ser los juicios verdaderos del Apocalipsis. Entonces este hombre va a preparar todo para cuando llegue ese día. Y ahí le va a dar. Va a perseguir todas las religiones, va a destruir todos los credos y va a dejar solo la nueva era. Y después de que hayan hecho su obra de aniquilación, van a comenzar los juicios de Dios. Entonces, por eso le digo, los primeros 3 años y medio son para preparar al mundo para el engaño, la estafa, el fraude. El hombre también será medio místico con capacidades especiales, se generarán milagros, sanidades, pero mientras el mundo vive una pesadilla moral, la pedofilia totalmente permitida, vio el casamiento con menores como hacen en los países árabes, eso va a ser, pero ¿cómo vas a hablar de tal hombre? Bueno, eso va a ser normal. Y no solamente va a ser normal eso, sino que va a ser acto de las relaciones sexuales públicas, con animales, en las plazas, en los lugares públicos, y ojo con querer discriminar a alguno, considerarlo de que está haciendo algo que no corresponde. Delante de las escuelas, universidades, todo eso está revelado por Dios, ¿ya? Para que conozcan el mundo del mañana, el mundo después del arrebatamiento de la iglesia. Si no sucede hoy todavía, es porque el Espíritu de Dios está todavía aquí con la iglesia, y mientras Él esté, muchas de esas cosas no van a suceder. Suceden en lo secreto, en lo oculto. Por eso hay muchos detenidos por tener pedofilia. El presidente está denunciado de tener pedofilia, pero lo único que no se han dado cuenta todavía son un grupo de personas que son los que más han engañado siempre. Tanto en Brasil, Bolsonaro engañó a los evangélicos para poder llegar al gobierno.
Lo mismo hizo este. Pero vaya a verlo en secreto usted a esta gente. Vayan a ver lo que hicieron. Y sepan de dónde vienen. Usted tiene que saber eso para ver qué hacen. Entonces, con paz y seguridad que va a traer este hombre, es antes de que tome el gobierno, va a permitir esas libertades que le he mencionado. Y los evangélicos que se quedaron y de las religiones, la persecución comienza ni bien se va a la iglesia. Pero lo voy a dejar para ese momento. Le menciono solamente eso del mundo. Si usted sabe lo que Dios dice de qué le va a pasar a los que se queden, los campos de concentración y eso, se preocuparía. ¿A qué lugar va? ¿Quién es el pastor que usted escucha? ¿Qué organización es? Se preocuparía. Tomaría en serio el asunto. Pero ¿sabe por qué no lo toma? Porque usted no sabe lo que le espera a la vuelta de la esquina. Por eso actúan así. Entonces, este hombre va a traer todo esto que le he mencionado. Algo que nadie quiere ver ni escuchar. Y lo más brutal que va a hacer es la profanación del templo de Jerusalén. Todo eso va a hacer este hombre. Pero va a venir como el gran pacificador, el solucionar los problemas que quedaron después del asteroide, cometa, asteroides en California, Puerto Rico, Océano Atlántico, terremotos mundiales y guerra. Ataques nucleares en distintos lugares de los distintos mercados, en Estados Unidos, Europa. Pero siempre se va a mantener, aunque parezca que se terminó, va a ser la Comunidad Europea porque de ahí sale él. De ahí está anunciado del Imperio Romano y no hay otra opción que cumplir aquello que Dios ya advirtió que va a suceder. Entonces, todas estas cosas hay que mirarlas como las señales del tiempo del fin. Cómo se va organizando, cómo se van ordenando los mercados, los países en grupo, en los distintos lugares y qué es lo que la palabra de Dios dijo sobre eso, es fundamental para entender. Cuando usted ve ciertas cosas, aunque estamos todavía en el periodo de la iglesia, están preparando todo para eso. Cuando usted ve la potencia que es China, es porque China va a limpiar 1/3 de la población mundial cuando avance hacia Armagedón. Entonces usted tiene que saber por qué logran preeminencia ciertos lugares. La única manera es que usted sepa lo que Dios dice, que está anunciado, y de ahí va a ver por qué se dan tales circunstancias. Supongamos en el caso de Estados Unidos, no figura en la profecía, no se menciona. Por eso Estados Unidos solamente queda como aliado de la Comunidad Europea. Lo mismo que Sudamérica. Quedan como aliados de la Comunidad Europea, del bloque europeo. Eso es lo único que le queda. Aparte que va a tener problemas de ataque, pero ese es otro tema y otra cuestión. Continuemos con lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios para ir viendo cuestiones que van a ir pasando. Hoy aparecen muchos mesías, muchos profetas, muchos comunicadores de lo que va a suceder, pero no a través de la Biblia, sino a través de experiencias, revelaciones. Y esas son las cosas que uno debe mirar, porque Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo, yo soy. Bueno, nosotros tenemos agregada una palabra, el Cristo. Bueno, Jesús nos dijo eso. Yo soy y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ello, dijo. Pero todas esas cosas están sucediendo en toda esta generación. Cantidades de mesías, cantidades de profetas. Hay hombres de Dios, sí, no lo niego. Hay hombres de Dios, pero estoy diciendo a nivel de manipulación, de estafa y de engaño en la sociedad, constante y continuamente. Y quiero mencionarle que va a haber 4 grandes bloques mundiales sobre la tierra. Es muy importante que usted lo entienda. Dios lo dijo y así va a ser. Y cuando usted ve cómo todo esto se está uniendo,
Entonces, porque es la señal del tiempo final. Lo principal era el renacimiento del Estado de Israel, cuando Israel toma Jerusalén, el renacimiento de la Comunidad Europea, el Imperio Romano restaurado, pero lo que le sigue son los bloques mundiales. ¿Y dónde habla la Biblia de bloques mundiales para el tiempo del fin? Aunque la esencia de todo esto va a estar en la semana 70 y su plena manifestación va a ser cuando se produzca prácticamente la gran tribulación y la guerra, es importante ir mirando desde ahora todas estas cosas. Lo que menciona y da realmente conocimiento sobre este tema es lo que menciona el profeta Daniel, de cómo va a estar las situaciones en aquellos días. Y vamos a verlo en el profeta Daniel capítulo 11, verso 40 al 45. Estos son los movimientos de la cuarta guerra mundial. ¿Por qué digo la cuarta? Porque la tercera va a ser ahora en el periodo de la iglesia. La cuarta va a ser el Armagedón. Por eso, ¿entiende por qué va a haber un pacto de paz y seguridad de 7 años? Porque va a haber una guerra mundial previa y va a haber caos y calamidades y va a haber juicios tan grandes que se va a requerir de un pacto de paz y seguridad. Parar la carrera armamentista y los recursos, ya suficientes armas hay para lo que se necesite. Y los recursos a la reconstrucción y el engaño de los primeros 3 años del Apocalipsis. Pero después viene la tribulación y estos son los movimientos después de que termine la semana 70. Eso tiene una duración de 2 meses y medio mínimo. ¿Qué es lo que se demostró a Daniel? Daniel capítulo 11, verso 40 al 45. Pero al cabo del tiempo, cuando terminó el tiempo de la semana 70, el rey del mediodía, esto es el sur, cuando dice mediodía, el sur, que sería Egipto y la parte de África, se acorneará con él. ¿Con quién? Con el anticristo. Y el rey del norte se levantará contra él, Rusia, en tempestad con carro y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará en las tierras e inundará y pasará. Esta es la invasión rusa. Y vendrá la tierra deseable, a Israel, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y los primeros de los hijos de Amón. Y extenderá su mano a las tierras, y la tierra de Egipto no escapará. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía, por donde pasará. O sea, está hablando de los movimientos de guerra. Egipto y el bloque del sur, África, dio inicio a la guerra. Se terminó los 7 años del pacto de paz y seguridad, por eso dice al cabo del tiempo, claro, se terminaron los 7 años del pacto. Y se desarrolla y le da inicio a Egipto y este bloque. Rusia luego destruye este bloque y continúa. Verso 44. Mas nueva del oriente y del norte lo espantarán y saldrá con ira para destruir a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, en Israel, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Y bueno, la Biblia narra claramente cómo va a terminar aniquilado todo el poder militar ruso. Pero esta es la primera etapa de la guerra. Esta es la primera. De ahí surge China, los reyes orientales mencionados en el Apocalipsis. Y cuando eso suceda, cuando eso viene, se acerca el Armagedón. Entonces, todos estos puntos, usted va a ver, Rusia ya está ahí, un país inmenso que es el rey del norte. El sur son la unificación de África, que si eso se va a hacer rápidamente. Si no se hace ahora, se va a hacer en los primeros años del Pacto de Paz y Seguridad. China ya está allá, esos son los bloques. Están allí, en ese lugar. Y el resto es la Comunidad Europea, el Imperio Romano restaurado, Estados Unidos y América. Los bloques están. Todo eso está. Eso es parte de
lo que usted tiene que mirar de cómo vienen sucediendo las cosas. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Es un leve vistazo para que usted entienda por qué tanto se persiguen bloques, grupos de naciones, integraciones desde hace años. Porque al final va a haber concentraciones de poder en 4 grandes bloques mundiales. Y esos son los que se enfrentarán en guerra, en Oriente Medio, y terminará en Armagedón cuando Jesús venga e implante el reino de Dios. En Mateo, Marcos y Lucas, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida visual, física, a implantar el reino de Dios. No es el arrebatamiento en ningún caso. En 2 los Tesalonicenses 2, 3 al 12, en ningún caso habla del arrebatamiento nada, porque a los tesalonicenses Pablo ya le dijo cómo iba a hacer eso en la primera carta. Aquí le está hablando de la segunda venida. Así que, si quiere entender, entiéndalo, y si no, después va a quedar bien definido todo esto, una vez que hablemos de todas las señales del tiempo del fin. Bueno, continuamos en la próxima audición. Hasta entonces.